Andrea tenía 26 años, y una vida que ya pesaba como si hubiera vivido el doble, no porque el tiempo hubiera pasado más rápido para ella, sino porque la vida no le había dado tregua. En Santa Lucía, todos la conocían, la chica de los pasteles, la que siempre sonreía, la que nunca fallaba, pero nadie veía lo que había detrás de esa sonrisa, porque mientras el pueblo despertaba cada mañana con calma, Andrea ya llevaba horas luchando contra un día que aún ni siquiera había empezado. Ese amanecer no fue diferente. El frío todavía mordía el aire cuando ella colocaba con cuidado las tortas en la carreta, envolviéndolas en paños blancos, una por una, como si cada una fuera más que comida, como si cada una fuera una oportunidad de comprar medicinas, de llenar la mesa, de sostener su mundo un día más, porque en esa casa todo dependía de ella, todo, y entonces lo escuchó, la tos, profunda, seca, dolorosa. Andrea se quedó congelada, solo un segundo, pero ese segundo fue suficiente para recordarle la verdad que intentaba ignorar cada día. No tenía margen para fallar. Entró corriendo. Empujó la puerta del cuarto y allí estaba su abuela Nina, incorporada en la cama con la respiración entrecortada, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo, demasiado esfuerzo. «Abuela», susurró Andrea acercándose de inmediato. Nina intentó sonreír, como siempre hacía. «Solo es la tos. Ya pasará». Pero no estaba pasando, y las dos lo sabían. Andrea le acomodó la manta con manos firmes, pero por dentro algo se tensaba. El médico ya había dicho lo que hacía falta. Medicinas, que aún no tenía. «Hoy voy a vender todo», dijo, más para convencerse a sí misma que a ella. Esta vez sí. Nina la miró en silencio, y en esa mirada había algo peligroso, comprensión. Porque cuando alguien entiende demasiado, también empieza a preocuparse demasiado. «No cargues el mundo sola, mi niña». Andrea no respondió, porque si hablaba, se rompía. Se inclinó, besó su frente y salió antes de que la emoción la traicionara. En la sala su padre ya estaba sentado como cada mañana, recto, quieto, en la oscuridad que lo había atrapado para siempre. «Te dejé el almuerzo preparado», dijo ella con suavidad. Antonio buscó su mano en el aire hasta encontrarla. La sostuvo. «¿Dormiste?» Andrea dudó. «Sí». «Mentira». Él sonrió apenas. No la creyó. «Trabajas demasiado. Alguien tiene que hacerlo». El silencio que siguió fue incómodo, doloroso. Andrea cerró los ojos un instante. Se arrepintió. «No quise decirlo así». «Lo sé, hija», respondió él con calma. «Solo desearía poder ayudarte más». Eso dolió más que cualquier otra cosa. Andrea apretó su mano y luego la soltó, porque si se quedaba un segundo más, no saldría. Y tenía que salir, tenía que vender, tenía que conseguir ese dinero. Salió de la casa, subió a la carreta y tomó las riendas. Las ruedas comenzaron a crujir sobre las piedras. El pueblo despertaba. El sol empezaba a asomarse. Todo parecía normal, pero dentro de ella algo no lo era. Porque cuando la necesidad aprieta demasiado, la vida no te da opciones, te empuja. Y ese día, Andrea iba a ser empujada hacia algo que no podía prever, algo que no podía controlar, algo que iba a cambiarlo todo. Cuando Andrea llegó a la plaza, el pueblo ya estaba despierto del todo. Las voces se mezclaban en el aire. El olor a café recién hecho flotaba entre los puestos. Las campanas de la iglesia marcaban el inicio de un día más. Un día igual a todos, o eso parecía. Andrea bajó de la carreta con la agilidad de quien ha repetido ese gesto cientos de veces. Colocó la mesa, extendió los paños, acomodó las tortas, una por una, siempre igual, siempre perfecto, porque para ella no eran simples pasteles, eran cuentas pagadas, medicinas compradas, días ganados. «Andrea», la llamó una voz conocida. Ella levantó la mirada y sonrió. «Doña Carmen, buenos días. Ya sabía yo que hoy ibas a traer las de limón». No podía faltar. La mujer tomó una, la olió y sonrió satisfecha.
No sé qué les haces, hija, pero esto no lo iguala a nadie. Andrea sonrió con humildad. Solo sigo la receta de mi abuela. Pagó, se despidió, y otra persona se acercó. Y otra, y otra. El ritmo comenzó, y durante un momento, todo parecía ir bien, demasiado bien. Oye, Andrea, dijo una de sus amigas acercándose con una sonrisa curiosa. ¿Nunca te cansas de esto? Andrea alzó una ceja. ¿De trabajar? No, de vivir así. La pregunta quedó flotando en el aire. No era la primera vez que la escuchaba, ni sería la última. ¿Y cómo debería vivir?, respondió ella con calma. La chica dudó un segundo, pero insistió. No sé, casarte, tener una vida más tranquila, no estar todo el día corriendo de un lado a otro. Andrea dejó lo que tenía en la mano, la miró, directo. Si algún día me caso, no voy a dejar a mi familia. La amiga frunció el ceño. Bueno, pero eso lo dices ahora. No, Andrea negó suavemente. Lo digo porque es así. Hubo un pequeño silencio. ¿Y si el hombre no quiere? Andrea no dudó ni un segundo. Entonces no es para mí. La respuesta fue tan clara, tan firme, que no dejó espacio para discusión. Las otras chicas se miraron entre ellas, algunas con respeto, otras con incredulidad. Te complicas la vida tú sola, murmuró una. Andrea sonrió apenas, pero no respondió, porque no lo veía como un sacrificio, lo veía como amor, y para ella eso no era negociable. Volvió a su trabajo, a atender, a cobrar, a sonreír, pero en el fondo una idea no dejaba de golpear. Hoy tenía que vender más, mucho más. El frasco de monedas en su casa no alcanzaba, las medicinas no podían esperar, y el tiempo tampoco. Miró el cielo. El sol brillaba, el día acompañaba, todo parecía alinearse a su favor. Hoy sí, murmuró para sí misma, hoy tiene que salir bien, y durante unas horas lo hizo. Las tortas se vendían rápido, la gente llegaba, los encargos aumentaban. Andrea empezó a sentir algo que hacía tiempo no sentía del todo. Alivio. Pero la vida nunca da algo sin pedir algo a cambio, y justo cuando el ritmo del día se volvió casi perfecto, algo rompió esa normalidad, un sonido, diferente, más pesado, más lento, más importante. El trote firme de caballos bien cuidados, el crujido elegante de ruedas sobre piedra y una sombra que avanzaba despacio por la calle. Andrea no levantó la mirada de inmediato, pero el pueblo sí. Las voces bajaron, los movimientos se detuvieron, el ambiente cambió, y cuando finalmente alzó los ojos, lo vio. Un carruaje oscuro, imponente, deteniéndose justo frente a ella. El carruaje se detuvo frente a Andrea con una precisión casi inquietante, no un poco más adelante, no un poco más atrás, justo ahí, como si hubiera elegido ese punto desde antes de llegar. El murmullo del pueblo se apagó, las personas se giraron, algunos dieron un paso atrás sin darse cuenta, y por un instante nadie habló. Andrea sintió ese cambio en el aire, ese silencio que no era normal, pero no bajó la mirada, no retrocedió. Se quedó donde estaba. Entonces, la puerta del carruaje se abrió, y él bajó, alto, seguro, de esos hombres que no necesitan decir quiénes son, porque todo en ellos ya lo dice. Llevaba una casaca oscura perfectamente ajustada, los hombros firmes, la postura relajada pero dominante, el cabello oscuro, ligeramente desordenado, y una barba corta que enmarcaba un rostro marcado, masculino, imposible de ignorar. Pero eran los ojos los que hacían que uno no pudiera apartar la mirada. Oscuros, tranquilos, demasiado atentos. Andrea lo reconoció. Todo el pueblo lo habría hecho. Mario Vargas, el nuevo duque de Castellamare, el hombre del que todos hablaban, pero que nadie esperaba ver allí, y mucho menos frente a ella. Él recorrió el entorno con calma, observó la plaza, los puestos, la gente, y finalmente la miró a ella, directo, sin prisa,
como si todo lo demás hubiera dejado de importar. Andrea sintió algo extraño en el pecho. No miedo, no exactamente, pero sí una tensión nueva, incómoda. Él sonrió, levemente, y comenzó a caminar hacia su puesto. Cada paso medido, seguro, como si el mundo entero le perteneciera, pero no tuviera prisa por demostrarlo. Se detuvo frente a la mesa, miró las tortas, con atención real, no por compromiso, no por educación, como si de verdad le interesara. Luego levantó la vista. «Buenos días», dijo con una voz grave, tranquila, que no necesitaba elevarse para imponerse. Andrea sostuvo su mirada. «Buenos días, señor». Hubo un pequeño silencio, de esos que pesan más de lo normal. Y entonces él inclinó ligeramente la cabeza, observando los pasteles otra vez. «¿No va a ofrecerme uno?» Había algo en su tono, una mezcla de curiosidad y ligera provocación. Andrea no sonrió, pero tampoco se intimidó. «Claro que sí», respondió con calma. «Pero tendrá que elegir, eso le gustó, se notó». Una pequeña chispa apareció en su mirada. Señaló sin dudar. «Ese, el de limón». Andrea tomó el cuchillo, cortó una porción con precisión y se la extendió sobre un paño limpio. Sus manos no temblaron, pero su pulso sí había cambiado. Mario tomó el trozo, lo observó un segundo y lo llevó a la boca. Masticó despacio, sin apartar la mirada del todo, y entonces algo cambió. Su expresión se detuvo, literalmente, como si el tiempo se hubiera interrumpido dentro de él. Los ojos se entrecerraron ligeramente, la mandíbula se tensó apenas, y durante un segundo pareció estar en otro lugar. Andrea lo notó. No era difícil. Aquello no era normal. Era demasiado real. Él bajó la mirada. Respiró hondo. Y cuando volvió a hablar, su voz ya no era exactamente la misma. Este sabor hizo una pausa, como si las palabras le costaran. Es exactamente igual al que hacía mi madre. El silencio alrededor se volvió más denso. Andrea lo observó con atención. Ahora sí, con curiosidad. Él levantó los ojos. «Un hombre pasó por aquí hace unos días. Me llevó uno de estos pasteles y dijo que me recordaría a ella». Tragó saliva suavemente. No le creí. Otra pausa, más corta, más sincera. Pero tenía razón. Andrea apoyó suavemente el cuchillo. «Mi abuela trabajó en la casa de su familia», dijo con calma. «Aprendió allí todas las recetas». Mario la miró fijamente, sin parpadear. «¿Tu abuela?» «Sí», Andrea asintió. «Y me las enseñó a mí». Algo se movió en la mirada de él, algo más profundo que simple interés. «¿Sigue viva?» La pregunta salió más rápido de lo que él mismo esperaba. Andrea lo notó. «Sí». Mario bajó la mirada un instante, y cuando volvió a hablar, había algo distinto, más humano. «La mía murió hace 10 años». Andrea no supo qué responder, y por primera vez, el silencio entre ellos no fue incómodo. Fue compartido. Entonces él dio un pequeño paso más cerca. «¿Podría conocerla?» Andrea parpadeó, realmente sorprendida. «¿Habla en serio?» Él sonrió de lado. «Soy el duque, no un fantasma». Eso le arrancó una leve sonrisa, muy leve, pero real. «Andrea», dijo ella finalmente. «Mario». Se quedaron un segundo mirándose, sin necesidad de más presentación. «Tengo algunos asuntos que atender en el pueblo», continuó él, tomando otro trozo sin pedir permiso. «Pero más tarde pasaré», no era una pregunta, era una decisión. «La acompañaré a casa». Andrea abrió la boca, pero no llegó a decir nada, porque él ya se estaba girando, ya se alejaba, ya subía al carruaje, y en cuestión de segundos, desapareció. El sonido de las ruedas alejándose quedó flotando en el aire, y Andrea se quedó quieta, mirando el espacio vacío donde había estado, con una sensación extraña en el pecho, como si algo hubiera cambiado, aunque nada hubiera cambiado todavía. Y lo peor de todo era que no sabía por qué. Durante unos segundos,
Andrea no se movió. El bullicio del pueblo volvió poco a poco, como si nada hubiera pasado. Las voces regresaron, los pasos, las compras. Pero para ella, algo había cambiado. Sacudió ligeramente la cabeza, como si quisiera quitarse ese pensamiento de encima, y volvió a su mesa, a trabajar, a hacer lo de siempre, a centrarse, porque no tenía tiempo para distraerse con duques, ni con promesas, ni con miradas, pero su mente no obedecía. Más tarde pasaré, la frase se repetía, una y otra vez. Como un eco molesto, Andrea atendía a los clientes, cobraba, envolvía, sonreía, pero de vez en cuando, sin querer, miraba hacia la calle. Solo un segundo, como si esperara algo, como si esperara a alguien, y eso la irritaba. «Concéntrate», murmuró para sí misma, porque ella no era de esperar, ella era de hacer. Las horas pasaron, el sol comenzó a descender, el ritmo del mercado bajó poco a poco, y él no apareció, ni rastro del carruaje, ni del duque, ni de su voz, nada. Andrea vendió el último pastel justo cuando el cielo empezaba a teñirse de tonos naranjas. Se quedó de pie frente a la mesa vacía, miró a un lado, luego al otro. Nada. Soltó aire por la nariz. «Claro», murmuró. ¿Qué esperaba? Recogió los paños con movimientos firmes, guardó todo, sin prisa, pero sin pausa. «Eres tonta, Andrea», añadió en voz baja. «Tienes cosas más importantes de las que preocuparte». Y era verdad. La abuela, las medicinas, la casa, eso sí importaba. No un hombre que decía cosas y luego desaparecía. Subió a la carreta, tomó las riendas y emprendió el camino de regreso. Esta vez, sin mirar atrás. El cielo ya estaba oscureciendo. El aire se volvía más frío. El pueblo quedaba atrás, mientras el sonido de las ruedas sobre la piedra marcaba el ritmo de sus pensamientos. Poco a poco, Mario fue saliendo de su cabeza, sustituido por lo que realmente importaba. ¿Habría empeorado la abuela? ¿Aguantaría hasta mañana? ¿Le alcanzaría el dinero si vendía igual al día siguiente? Eso sí era real, eso sí era urgente. Y entonces, la carreta giró la última curva, la de siempre, la que llevaba a su casa. Andrea levantó la mirada, y el aire se le quedó atrapado en el pecho. Allí, justo frente a su casa, estaba el carruaje, negro, imponente, inconfundible, esperándola. Andrea tiró de las riendas sin darse cuenta, deteniendo el caballo de golpe. Se quedó mirando, sin moverse, sin entender. No puede ser, pero era. Saltó de la carreta antes de que se detuviera del todo. Entró en la casa con el corazón acelerado, no por emoción, por otra cosa, algo más cercano a la incomodidad, a la sorpresa, a la invasión, y entonces lo oyó. Risas, desde el cuarto de su abuela. Risas. Andrea se detuvo en seco, porque había algo en ese sonido que no escuchaba desde hacía semanas. Caminó rápido por el pasillo, empujó la puerta y se quedó paralizada en el umbral. Mario estaba sentado junto a la cama, inclinado ligeramente hacia adelante, escuchando. De verdad. Y su abuela reía, reía como antes, como si por un momento la enfermedad no existiera. En un rincón, su padre tenía una sonrisa tranquila en el rostro. Andrea no avanzó, no habló, no sabía qué decir, porque aquello no lo había esperado, ni siquiera de lejos. Mario levantó la mirada, la vio y supo al instante que no le había gustado. Se puso de pie con calma. «Señorita Andrea», dijo con naturalidad, «algunas personas me indicaron dónde vivía su abuela. Me pareció más práctico venir directamente». Hizo una pequeña pausa. «Espero que no le moleste». Andrea lo miró, firme, seria, con los brazos tensos a los lados. Sí le molestaba, mucho, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, la voz suave de su abuela rompió el momento. «Andrea, hija, el señor es muy amable y además tiene hambre». Andrea cerró los ojos un segundo, solo uno. Respiró.
Cuando los abrió, ya había decidido. Voy a preparar la cena. Y se giró sin mirar atrás. Pero mientras caminaba hacia la cocina, una única pregunta golpeaba con fuerza en su cabeza. Una y otra vez, sin descanso. ¿Qué quiere realmente ese hombre? Andrea entró en la cocina con pasos firmes, más firmes de lo necesario. Ató el delantal con un tirón seco, como si con ese gesto pudiera ordenar también lo que sentía. No le había gustado. Nada. Que entrara en su casa sin avisar. Que hablara con su familia. Que pareciera cómodo. Demasiado cómodo. Encendió el fuego. Colocó la olla. Cortó los ingredientes con precisión. Movimiento tras movimiento. Control. Porque eso era lo único que tenía claro en ese momento. No iba a cambiar nada por él. Ni su rutina, ni su forma de hacer las cosas, ni su casa. Aquella noche habría guiso, como todas, porque en esa casa nadie recibía privilegios especiales, ni siquiera un duque. El aroma comenzó a llenar la cocina lentamente. Cálido, espeso, reconfortante. Andrea probó la sal, ajustó, respiró hondo, y entonces algo la hizo detenerse. Miró por la ventana. El cochero seguía allí, sentado, esperando, solo. Andrea frunció ligeramente el ceño. Se secó las manos en el delantal y salió. El aire de la noche era frío. «Oiga», dijo acercándose, «¿va a quedarse ahí?» El hombre levantó la mirada, sorprendido. «Señorita, estoy esperando al señor». Andrea cruzó los brazos. «¿Y mientras espera, no come?» El cochero dudó. «¿No es necesario?» «Sí lo es», respondió ella con firmeza. «Hay comida. Está invitado». El hombre parpadeó, claramente desconcertado. «Yo no creo que sea apropiado». «Yo creo que sí», replicó Andrea sin suavizar el tono. «Así que venga». Y se dio la vuelta sin esperar respuesta, porque en su casa nadie se quedaba fuera. El hombre dudó un segundo más, y finalmente bajó del carruaje. Cuando Andrea volvió a entrar, ayudó a su abuela a levantarse con cuidado. La sostuvo con paciencia. La llevó despacio hasta la mesa. Luego fue por su padre, pero se detuvo en la puerta, porque lo que vio no lo esperaba. Mario estaba de pie junto a Antonio, guiándolo, con una mano firme, pero suave, sin prisas, sin incomodidad, como si ya supiera cómo hacerlo. Antonio caminaba apoyado en él con confianza, y en su rostro había una calma que Andrea no veía desde hacía tiempo. Mario levantó la mirada, se cruzó con la de ella, y por un instante, ninguno dijo nada. Pero Andrea sintió algo incómodo, porque aquello no encajaba con la imagen que tenía de él. Demasiado natural, demasiado correcto, demasiado humano. «Ya está todo listo», dijo ella finalmente, rompiendo el momento. Se sentaron. La mesa era sencilla, de madera gastada, sin adornos, pero limpia, ordenada, cálida. Andrea sirvió primero a su abuela, luego a su padre. Se aseguró de que ambos estuvieran bien. Solo entonces se sentó. Mario observaba todo, cada gesto, cada detalle, sin intervenir, sin interrumpir, aprendiendo. «¿No va a servirse?», preguntó Andrea sin rodeos. El cochero se levantó de inmediato. «Yo me encargo, señor». Pero Andrea habló antes de que diera un paso. «Creo que el señor puede servirse solo». Silencio. Corto, pero denso. El cochero se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Mario miró a Andrea. Durante un segundo, dos, y luego sonrió levemente. «Tiene razón». Tomó el cucharón. Se sirvió él mismo, sin drama, sin orgullo herido, y cuando probó el guiso, se detuvo, otra vez, como en la plaza. Pero esta vez no fue nostalgia, fue sorpresa, real. Levantó la mirada. «Está increíble». Andrea asintió apenas, sin exagerar. «Es lo de siempre, pues lo de siempre es mejor que muchas cosas que he probado». Hubo un leve movimiento en la mesa, una relajación casi imperceptible. Pero Andrea no se dejó llevar. Lo miró directamente. «¿Qué hace realmente aquí, señor Vargas?»,
sin rodeos, sin suavizar, directo. Mario dejó la cuchara. Santa Lucía es el pueblo que menos aporta a la corona en toda la región. Hizo una pausa. Me enviaron a investigar. Andrea apoyó lentamente la cuchara sobre la mesa. ¿Investigar o exigir? Mario no esquivó la mirada. Ambas cosas, si es necesario. Andrea inclinó ligeramente la cabeza. Entonces quizás debería empezar por preguntar por qué este es el pueblo más pobre de toda la región. Silencio. La abuela la tocó suavemente. Andrea. Pero ella no apartó la mirada. ¿Cuándo fue la última vez que vino alguien de la corona a ayudar aquí? Mario respondió con calma. Se enviaron recursos, pozos, médicos, apoyo a las minas. Andrea soltó una pequeña risa seca, sin humor. Nada de eso está funcionando. Lo miró fijamente. Nada. El ambiente cambió. El aire se volvió más pesado, más real. Entonces explíqueme, dijo Mario, ahora más serio. ¿Qué está ocurriendo? Andrea respiró hondo y habló, sin adornos, sin suavizar, las minas abandonadas, los pozos sin terminar, el médico que no aparecía, el dinero que nunca llegaba, palabra por palabra, como alguien que llevaba demasiado tiempo guardándolo. Mario no interrumpió, ni una sola vez. Cuando terminó, el silencio fue distinto, más profundo, más importante, y entonces la tos de la abuela rompió todo. Andrea se levantó de inmediato, la sostuvo, la llevó al cuarto, la acomodó. Se quedó unos segundos más, y cuando salió, ya no era la misma conversación, ya no era la misma noche, porque algo había cambiado, y esta vez los dos lo sabían. La noche terminó en silencio, no incómodo, no tenso, pero tampoco ligero. Mario se marchó sin hacer ruido como había llegado, sin promesas, sin explicaciones, y, aún así, Andrea no durmió bien, no por él, o eso se repetía, sino por todo lo que había dicho, por todo lo que había sacado de dentro, porque una vez que nombras los problemas, ya no puedes fingir que no existen. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció cubierto por un cielo gris, pesado, cargado, como si algo estuviera a punto de romperse. Andrea estaba preparando las tortas cuando escuchó pasos afuera, firmes, reconocibles. No necesitó mirar para saber quién era. Buenos días. Su voz, tranquila, segura. Andrea no se giró de inmediato. Terminó de colocar lo que tenía entre manos. Se limpió las manos y entonces sí. Lo miró. Pensé que ya se había marchado. Mario dio un paso más cerca. Aún no. Pequeña pausa. Quiero ver lo que me dijo ayer, directo, sin rodeos. Andrea lo observó unos segundos, midiéndolo. ¿Ahora? Ahora. Silencio. El viento empezó a moverse afuera, más fuerte. Andrea miró hacia la casa, luego hacia él, y tomó una decisión. Está bien. Se cubrió con una capa ligera, tomó las riendas, y sin decir más, empezó a caminar. Mario la siguió, sin preguntar, sin imponer, solo siguiendo. El recorrido empezó por las minas, el lugar que antes daba vida al pueblo, y que ahora parecía un recuerdo abandonado, maderas rotas, herramientas oxidadas, entradas selladas a medias. Andrea no hablaba, se limitaba a señalar, a mostrar, a dejar que él viera. Aquí trabajaban más de 50 hombres, dijo finalmente. Ahora no queda nadie. Mario observaba todo, en silencio, con atención real. ¿Por qué se detuvo la actividad? Oficialmente por seguridad. Andrea lo miró. En realidad, porque nadie invirtió en repararla. Siguieron caminando. El viento aumentaba, el cielo se oscurecía más. Pasaron por el pozo, inacabado, abandonado. Aquí prometieron agua para todo el pueblo. Andrea apoyó la mano en la madera húmeda. Nunca lo terminaron. Mario frunció ligeramente el ceño. El informe decía que estaba operativo. Andrea lo miró, directo.
El informe miente. Silencio. Pesado. Real. Y en ese momento, el primer trueno rompió el cielo. Ambos levantaron la mirada. El viento se volvió más agresivo. La lluvia no tardó. Primero suave, luego más intensa. «Tenemos que volver», dijo Mario. «No llegamos a tiempo», respondió Andrea mirando el camino. «Está demasiado lejos». Otro trueno. Más cerca. La lluvia empezó a caer con fuerza. «Allí», señaló ella. «La entrada antigua de la mina». No esperó respuesta. Corrió. Mario la siguió de inmediato. Entraron justo cuando la lluvia se volvió torrencial. El sonido del agua golpeando la tierra y la madera llenó el espacio. Oscuro, húmedo, frío. Andrea respiró hondo, intentando recuperar el ritmo. Mario sacudió ligeramente el agua de su ropa. Miró alrededor. No es el mejor refugio, pero es el único. Silencio. El sonido de la lluvia lo ocupaba todo. Por un momento, ninguno habló. Solo respiraban, solo estaban. Hasta que Mario rompió el silencio. «No exagerabas». Andrea no respondió. «El pueblo está peor de lo que imaginaba». Ella apoyó la espalda en la pared. «La gente se acostumbra a sobrevivir». Pequeña pausa. «Hasta que deja de preguntarse si merece algo mejor». Mario la miró. «Más tiempo esta vez». «¿Y tú?» Andrea giró el rostro. «Yo no tengo tiempo para eso». No fue lo que vi ayer. Silencio. Corto. Tenso. «Ayer viste lo que quise mostrar», respondió ella. «Hoy estás viendo lo que hay». Mario dio un paso más cerca. No invasivo, pero sí intencional. «Ayer vi a alguien que no acepta las cosas como son». Andrea lo miró. Firme. «Acepto lo que no puedo cambiar». «¿Y lo que sí?» Esa pregunta no era sencilla. Andrea no respondió de inmediato, porque la respuesta no la tenía tan clara como siempre. «Hago lo que puedo», dijo finalmente. Mario negó suavemente. «No». Pequeña pausa. «Haces más de lo que puedes». Y eso la desarmó un poco. Solo un poco. El silencio volvió. Pero esta vez no era incómodo. Era distinto, más cercano. La lluvia seguía cayendo, fuerte, constante. Y en ese espacio pequeño, oscuro, aislado del mundo, algo empezó a cambiar entre ellos. Sin palabras, sin promesas, sin que ninguno lo dijera en voz alta, pero ambos lo sintieron. La lluvia no aflojaba, golpeaba con fuerza la entrada de la mina como si quisiera entrar también, como si no hubiera refugio posible. Dentro, el aire era frío, pero denso, cargado. Andrea estaba apoyada contra la pared, con los brazos cruzados, intentando mantener la distancia. Pero esa distancia ya no era tan fácil. Mario seguía mirándola, no de forma incómoda, no invasiva, pero sí demasiado directa. «¿Siempre ha sido así?», preguntó él finalmente. Andrea frunció ligeramente el ceño. «¿Así cómo?». «Fuerte». Ella soltó una pequeña exhalación. «No». Pequeña pausa. «La vida te enseña». Mario inclinó apenas la cabeza. «¿Y nunca te cansas?». La pregunta fue simple, pero no lo que provocó. Andrea miró hacia otro lado, como si de pronto la pared fuera más interesante. «Sí», muy bajo, casi un susurro. Mario dio un paso más cerca. «Pero no lo muestras». Andrea sonrió apenas, sin alegría. «No puedo». Silencio. «Si yo me caigo, ellos se caen conmigo». Eso no era una frase, era una verdad. Y pesaba mucho. Mario bajó la mirada un instante, como si procesara algo más profundo de lo que estaba diciendo. «Debe ser difícil». Andrea soltó una pequeña risa, esta vez amarga. «No sabes cuánto». El sonido de la lluvia llenó el espacio durante unos segundos. Y entonces Mario habló, más despacio, más bajo. «Yo tampoco tuve una vida fácil». Andrea lo miró. No esperaba eso. «Cuando murió mi madre», continuó él, «todo cambió». Se pasó una mano por el rostro, como si no estuviera acostumbrado a decirlo en voz alta. «Mi padre se volvió otra persona,
Pequeña pausa. Más frío, más exigente. Sus ojos se oscurecieron ligeramente. Para él, mostrar debilidad era fracasar. Andrea no dijo nada, pero no apartó la mirada. Así que aprendí a no mostrar nada, añadió. A controlar todo, a no necesitar a nadie. Silencio, profundo. Y ahora, continuó, tengo todo lo que alguien podría querer. Miró alrededor, la mina, la lluvia, la nada, y luego a ella. Y aún así, a veces no es suficiente. Esa confesión no era pequeña. Andrea lo sintió, y por primera vez, no lo vio como el duque, lo vio como alguien solo, como ella. Se incorporó ligeramente. A veces no se trata de tener más, dijo con calma, sino de saber para qué lo tienes. Mario la observó, con atención real. Y tú lo sabes. Andrea dudó, solo un segundo. Sí. Pequeña pausa. Para ellos, no hubo duda, no hubo titubeo, y eso impactó. ¿Y para ti?, preguntó él. Andrea no respondió, porque esa parte la había dejado olvidada hacía tiempo. El silencio volvió, más intenso, más cercano. Mario dio un paso más. Ahora sí, cerca de verdad, demasiado cerca. Andrea lo sintió, su respiración, su presencia, el calor, a pesar del frío. Levantó la mirada y sus ojos se encontraron, sin barreras, sin máscaras, sin excusas. Por un instante, todo lo demás desapareció. El ruido, la lluvia, el mundo, solo estaban ellos. Y lo que no estaban diciendo. Mario bajó ligeramente la mirada hacia sus labios. Andrea lo notó. Su pulso cambió. El aire se volvió más denso, más difícil. Y justo cuando ese momento estaba a punto de romperse, un trueno sacudió la mina, fuerte, cercano. Andrea parpadeó, como si despertara. Se apartó, un paso, solo uno, pero suficiente. Deberíamos volver, dijo rompiendo el momento. Mario tardó un segundo en reaccionar, pero asintió. Sí, la lluvia empezaba a aflojar. Poco a poco. Salieron. El aire frío los golpeó de nuevo. Pero algo había cambiado, y ninguno de los dos podía negarlo. Caminaron de regreso en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Era otro, más pesado, más consciente, porque ahora sabían algo que antes no sabían, y aunque ninguno lo dijera en voz alta, ya no había vuelta atrás. El camino de regreso fue más corto, o al menos así se sintió. Ninguno habló, pero no hacía falta, porque lo que había pasado en la mina seguía ahí, entre ellos, presente, pesando. Cuando llegaron al pueblo, el cielo seguía gris, pero la lluvia ya era solo un recuerdo. Todo parecía normal otra vez. Demasiado normal. Andrea se detuvo frente a su casa. «Gracias por venir», dijo sin mirarlo directamente. Mario asintió. «Gracias por mostrarme la verdad». Pequeña pausa. «Ahora tengo que confirmarla». Andrea frunció ligeramente el ceño. «¿Cómo?». Mario giró la mirada hacia el centro del pueblo. «Hablando con quien administra los recursos». Andrea siguió su mirada y entendió. «¿El padre Olavo?». Mario no respondió, pero no hacía falta. «Ten cuidado», añadió ella más seria. «En este pueblo no todo es lo que parece». Mario la miró. «Eso ya lo he comprobado». Y se marchó, sin más. La iglesia estaba casi vacía, silenciosa. El eco de los pasos de Mario resonaba sobre el suelo de piedra mientras avanzaba hacia el altar. El padre Olavo estaba allí, de espaldas, revisando unos papeles. «Padre». La voz de Mario rompió el silencio. El hombre se giró y sonrió. Una sonrisa correcta, medida. «Señor Vargas». No esperaba su visita tan pronto. Mario se acercó despacio. «Yo tampoco esperaba encontrar tantas irregularidades». La sonrisa del sacerdote no desapareció, pero cambió. Apenas. «No entiendo a qué se refiere». Mario sacó unos documentos. Los dejó sobre la mesa. Fondos enviados para las minas, para el pozo,
para el médico. Pequeña pausa. Nada de eso está donde debería. El padre Olavo miró los papeles, sin tocarlos. La administración de un pueblo no es sencilla. No, respondió Mario con calma, pero mentir en informes sí lo es. Silencio. El aire se tensó. ¿Me está acusando?, preguntó el sacerdote ahora más serio. Mario no dudó. Sí, directo, sin rodeos. El hombre lo observó unos segundos, largos, demasiado largos, y entonces su expresión cambió. La calma desapareció. La máscara cayó. No entiende cómo funcionan las cosas aquí, dijo en voz baja, más fría. Explíqueme. El sacerdote dio un paso hacia él. Ese dinero no era suficiente. Siempre hay excusas. No son excusas, replicó. Son decisiones. Mario lo miró fijamente. ¿Decisiones para quién? Silencio. Y entonces, la respuesta. Para sobrevivir. El ambiente se volvió más oscuro, más peligroso. El pueblo no es rentable, continuó el padre Olavo. Nadie invierte, nadie ayuda, nadie mira. Se inclinó ligeramente hacia él. Así que yo hice lo que tenía que hacer. Mario entrecerró los ojos. ¿Quedarse con el dinero? Usarlo como consideré necesario. Eso no es lo que dicen las cuentas. Silencio. Y entonces, la grieta final. Las cuentas dicen lo que yo quiero que digan. Esa frase lo cambió todo. Mario dio un paso adelante. Está confesando. El sacerdote sonrió, pero ya no era una sonrisa amable, era peligrosa. Estoy diciendo que este pueblo sigue en pie gracias a mí. Pequeña pausa. Y que si usted decide intervenir, muchas cosas podrían empeorar. El mensaje era claro, demasiado claro. Mario no retrocedió. Esto no termina aquí. El sacerdote inclinó ligeramente la cabeza. Eso ya lo veremos. Horas después, 2 guardias llegaron al pueblo. No hicieron ruido, no hicieron espectáculo, pero fueron directos, a la iglesia. Andrea estaba en la plaza cuando los vio, y supo, sin que nadie se lo dijera, que algo había cambiado, de verdad. Minutos después, la noticia corrió como fuego. El padre Olavo había sido arrestado. Corrupción, desvío de fondos, fraude. El pueblo entero quedó en shock. Algunos no lo creían. Otros lo sospechaban desde hacía tiempo. Andrea se quedó quieta, procesándolo. Y entonces lo vio. Mario, de pie, observando todo. Serio, firme. Pero cuando sus miradas se cruzaron, hubo algo más. No orgullo, no victoria, sino una especie de alivio silencioso. Andrea dio un paso hacia él. «Lo hiciste». Mario negó suavemente. «No». Pequeña pausa. «Lo hicimos». Silencio. Corto, pero lleno. Porque los dos sabían que esto no era solo el final de algo, era el inicio de algo mucho más grande. El pueblo no volvió a ser el mismo. En pocos días todo empezó a moverse. Hombres trabajando en las minas, el pozo retomado, un médico llegando desde la capital, por primera vez en mucho tiempo. Santa Lucía respiraba, y Andrea lo veía, cada mañana, cada cambio, cada pequeño avance, pero no se sentía tranquila, porque mientras todo mejoraba afuera, dentro de ella, algo se volvía más complicado. Mario seguía allí, y eso ya no era indiferente. Una tarde, cuando el sol empezaba a caer, alguien llamó a la puerta. Andrea abrió, y allí estaba él, como siempre, pero no igual. ¿Puedo pasar? Ella dudó un segundo, solo uno. Sí. Entró, saludó a su padre, a su abuela, con naturalidad, como si ya formara parte de la casa. Y eso le inquietó más de lo que quería admitir. «Quería hablar contigo», dijo finalmente mirándola. Andrea asintió. Salieron. El aire era suave, el cielo limpio. Caminaron unos pasos en silencio, hasta que él habló. «Voy a regresar a la capital». Andrea se detuvo. No lo esperaba tan pronto. «¿Cuándo?» «Mañana». El silencio que siguió fue distinto, más pesado. «El informe está terminado», añadió él. «El pueblo va a recibir lo que necesita». Andrea asintió.
Entonces hiciste lo que viniste a hacer. Mario la miró. Fijo. No exactamente. Pequeña pausa. No esperaba encontrarte. Eso la descolocó, pero no respondió. Andrea, continuó él más serio, quiero que vengas conmigo. Silencio. Total. El mundo pareció detenerse un segundo. ¿A la capital?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Sí, directo. Puedo ofrecerte una vida mejor, seguridad, estabilidad, para ti y para tu familia. Andrea bajó la mirada, no porque dudara de él, sino porque sabía lo que venía después. No puedo. Mario frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué? Ella levantó la mirada. Firme. Porque mi familia está aquí. Pueden venir contigo. No es solo eso. Silencio. Este es su hogar. Pequeña pausa. Y también el mío. Mario dio un paso más cerca. No tienes que seguir luchando sola. Andrea negó suavemente. No estoy sola. Lo miró, con intensidad. Los tengo a ellos. Y luego, más bajo. Y me tengo a mí. Eso no era rechazo, pero tampoco era lo que él quería oír. El silencio se alargó. El viento pasó entre ellos. ¿Y nosotros?, preguntó Mario. Esa pregunta dolió. Andrea tragó saliva. No lo sé. Honesta. Demasiado. No puedo dejar todo atrás por alguien, aunque ese alguien seas tú. Mario la observó, sin enfado, sin presión, pero con algo más profundo. Entonces no lo dejes. Andrea frunció el ceño. ¿Qué? Él respiró hondo, y por primera vez pareció dudar antes de hablar. Quédate. Silencio. Pero conmigo. Andrea no entendió. No tiene sentido, Mario negó. Sí lo tiene. Pequeña pausa. Yo puedo quedarme, eso sí que no lo esperaba. Eres duque, y sigo siéndolo aquí. Se acercó un poco más. No necesito una capital para gobernar. Sus ojos no se apartaban de los de ella. Pero sí necesito saber si vale la pena quedarme. El corazón de Andrea latía más rápido. Mario, no te estoy pidiendo que cambies tu vida, continuó él. Te estoy diciendo que quiero formar parte de ella. Silencio. Profundo, real. Con todo lo que eso implica, añadió. Andrea lo miró, y por primera vez no vio al duque, vio al hombre, al que la había escuchado, al que había cambiado cosas, al que se había quedado. Mi familia viene conmigo, dijo finalmente. Mario sonrió. Nunca fue una condición. No voy a dejar de trabajar. Nunca te lo pediría. No soy fácil. Él soltó una pequeña risa. Ya me di cuenta. Silencio. Y entonces, Andrea dio un paso hacia él, pequeño, pero definitivo. Entonces, quédate. Eso fue todo. Pero fue suficiente. Mario no dudó. Acortó la distancia. La miró un último segundo y la besó, sin prisa, sin urgencia, pero con verdad. Y en ese momento, todo encajó. Los años no pasaron rápido. Pasaron bien, y eso lo cambió todo. Santa Lucía dejó de ser un pueblo olvidado. Las minas volvieron a dar trabajo. El pozo finalmente llevó agua a cada casa. El médico ya no era una promesa, sino una presencia constante. La gente ya no sobrevivía, vivía, y en medio de todo eso, Andrea seguía siendo la misma, pero diferente. Su pequeña cocina se había convertido en un lugar más grande, más vivo, más lleno. Ya no trabajaba sola. Había aprendido a delegar, a confiar, a respirar, pero nunca dejó de hacer lo que la había sostenido desde el principio. Sus manos seguían amasando, su receta seguía siendo la misma, y su esencia también. La casa ya no era pequeña, pero seguía siendo hogar. Su padre, Antonio, pasaba las tardes sentado junto a la ventana, escuchando las voces de los niños que jugaban fuera, porque ahora había más voces, más risas, más vida. Dos pequeños corrían por el patio, persiguiéndose entre carcajadas. Uno de ellos cayó, y antes de que pudiera llorar, Andrea ya estaba a su lado. Tranquilo, campeón, no ha sido nada. El niño la miró y sonrió.
exactamente igual que su padre. Desde la puerta, Mario observaba la escena, en silencio, con una calma que antes no conocía. Ya no era el hombre que lo controlaba todo, ni el que vivía entre normas, informes y expectativas. Era otra cosa, más libre, más presente, más real. Andrea levantó la mirada, lo vio y sonrió, sin esfuerzo, sin duda, pero no todo fue fácil, nunca lo es. La enfermedad de Nina avanzó con el tiempo, más lenta, gracias a los cuidados, pero imparable. Hubo noches difíciles, días largos, momentos en los que Andrea volvió a sentir ese miedo antiguo, el de perder, el de no poder hacer nada. Y cuando ese momento llegó, no lo enfrentó sola. La habitación estaba en silencio. Nina respiraba despacio, débil, pero tranquila. Andrea estaba a su lado sosteniendo su mano. Mario detrás, presente, sin invadir, sin romper el momento. «Lo hiciste bien, mi niña», susurró Nina, con una voz que apenas se sostenía. Andrea negó suavemente con los ojos húmedos. «No, lo hicimos juntas». Nina sonrió, muy despacio. «No, tú elegiste no rendirte». Silencio. «Y eso lo cambia todo». Andrea apretó su mano. «Descansa, abuela». Nina cerró los ojos, y esta vez no volvió a abrirlos. El dolor estuvo. Claro que estuvo. Pero no fue el mismo de antes, porque esta vez Andrea no estaba sola. Días después, el pueblo entero acompañó la despedida. No como un acto de tristeza, sino como un homenaje, porque Nina no solo había criado a Andrea, había dejado algo en todos, un legado silencioso, como esas recetas que no se olvidan. Esa tarde, Andrea estaba sentada frente a la casa, en silencio, mirando el horizonte. Mario se sentó a su lado, sin decir nada al principio. «Gracias por quedarte», dijo ella finalmente. Mario la miró. «Gracias por no dejarme ir». Andrea apoyó su cabeza en su hombro y cerró los ojos, porque ahora sí, todo estaba en su sitio. Algunos dicen que el amor lo cambia todo, pero no es verdad. El amor no cambia las cosas, las revela. Revela quién eres, qué estás dispuesto a dar y qué no vas a soltar jamás. Andrea no eligió una vida fácil, eligió una vida verdadera, y eso fue lo que la salvó. Si esta historia te ha tocado, déjame en los comentarios desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Y dime algo, ¿tú habrías tomado la misma decisión que Andrea? Suscríbete, porque la próxima historia puede ser la que no olvides nunca.